Ah, ya. O sea, todavía lo están discutiendo. Es el lunes, pero no va a ser bien. Porque ayer justo una de las autoridades me dijo que ya iba a salir la fecha, pero que lo estaban viendo, todavía no ha salido. Aún esperaremos. Aún esperaremos. Ya para la próxima semana sí o sí lo tenemos que preparar. Muy bien, entonces para comenzar la práctica de hoy, número 1, repaso. ¿Qué hemos hecho en la práctica anterior? Cuéntenme. Ruido respiratorio, frecuencia respiratoria. Muy bien. A ver, la frecuencia respiratoria, ¿cómo se medía? ¿Cómo se detectaba? Mediante la elevación del tórax. Ya podríamos evaluar la elevación del tórax, podríamos evaluar que se mueve la abdomen. ¿De la clásica? No hay enlace, recién va a haber enlace. No la de hoy. Sí. Recién les voy a habilitar el enlace, sino que la semana pasada no había forma humana de que lo hiciera, entonces ahora les voy a habilitar. Así que no se preocupen. Hay cuestionario. Sí, para los dos cuestionarios. Del anterior y de este. No se preocupen. Listo, muy bien. Entonces, estábamos en que medimos la frecuencia respiratoria viendo la exhalación, bueno, sintiendo la exhalación, o podría ser viendo la amplificación del tórax o del abdomen, ¿no es cierto? Por cada inspiración. ¿Cuántos eran los valores normales de frecuencia respiratoria? 12-20. Si es menos de 12, ¿cómo se llama? Y si es más de 20, taquipnea, o si era muy profundo, Hiperventilación. hipernea o hiperventilación. Listo. Si es bradipnea, ¿en qué casos podría tener o qué podría causar una bradipnea? ¿Qué enfermedad? Ya, la fiebre más que todo taquipnea. La fiebre no se refiere a infecciones, pero de sistema nervioso central. Infecciones del sistema nervioso central, problemas metabólicos como hipocalemia, ¿verdad? Cuando el potasio baja. ¿Por qué cuando el potasio baja mi respiración baja? Por la alta velocidad. ¿Por qué? Exactamente, muy bien, porque los músculos, la contracción del músculo depende del potasio. Si no hay potasio, mi músculo se contrae con mayor dificultad. Muy bien, ahora taquipnea. Si solo es taquipnea, es una respiración acelerada pero superficial, nada más así. ¿En qué casos? Exacto, fractura costal. ¿Por qué? Porque una fractura costal, si yo hago una respiración profunda, me voy a clavar la fractura, ¿verdad? Entonces no pueden hacer respiraciones profundas los que tienen fractura costal. Ahora, los que tienen hiperepnia o hiperventilación, ¿en qué casos sería? Ahí sí. En ansiedad, Ejercicio, fiebre. alteraciones metabólicas. Ya, las alteraciones metabólicas, ¿cómo? Diabetes. Sí, la cetoacidosis diabética, ¿se acuerdan? ¿Por qué? O sea, no es que todas las personas con diabetes estén respirando así, y no nos daríamos cuenta, sino los que están en cetoacidosis diabética son los que tienen un patrón mucho más profundo y acelerado para tratar de compensar la acidosis. Muy bien. Ahora, también hablamos sobre ruidos, la auscultación. ¿Cuáles eran los ruidos respiratorios normales que auscultamos? ¿Se acuerdan? Los ruidos vesiculares. Ya, en orden. ¿Quién era primero? Traqueal. Muy bien. ¿Y ese ruido era suavecito o era fuerte? Era fuerte. Ahora, ¿el segundo ruido cuál era? Ajá, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Era bronquio alveolar. Era entre el primer y segundo espacio intercostal para externar, cerquita del esternón. Y por último tenemos el tercer ruido que era el murmullo vesicular. Y ese era para escuchar todo el parénquima. Entonces auscultábamos todo el pulmón. La parte anterior desde el ápice que quedaba encima de la clavícula hasta el reborde costal, toda la parte lateral y toda la parte posterior. ¿Qué más? Los ruidos agregados. ¿Qué ruidos agregados han aprendido? Crepitantes, sibilantes, estridor, roncos. roncos. ¿Cómo eran los crepitantes? Como
El velcro. Como el velcro o como lo del cabellito, ¿no es cierto? ¿Cómo era el sibilante? Así. Bueno, un silbido. O la silla, pues, adelante y atrás. ¿Cómo eran los roncos? Como Como si interferencia. alguien roncara, ¿no es cierto? Como una interferencia en la carretera. Así. ¿Y cómo era el estridor? Eso estoy segura que no se van a olvidar jamás en su vida. Gritos de auxilio. El estridor, así. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Los patrones respiratorios. ¿Se acuerdan que para evaluar los patrones respiratorios, cómo era el patrón respiratorio normal? Era inspiro, expiro, inspiro, expiro. Homogéneo, igual, mantenía la misma distancia entre inspiración y respiración. ¿Cómo era el patrón de Cheyne-Stokes? ¿Se acuerdan? Y ya, iba en ascenso, luego se cansaba en descenso y apnea. Y otra vez en ascenso y así. ¿Cómo era la respiración de Biot? Sin patrón. Exactamente, era heterogénea, no era un patrón específico, podía haber periodos de apnea, periodos de hiperventilación, luego dejaba de respirar. Muy bien. ¿Y cómo era el patrón de Kussmaul? Porque ese sí era muy característico de una enfermedad. De la cetoacidosis diabética. De la cetoacidosis diabética. Y era, como dice, acelerado y profundo, ¿no es cierto? Es rápido y profundo. Muy bien, listo. Entonces ya hemos hecho el review. Excelente, excelente. Paloma lo tienes bien claro. Muy bien. Y ahora vamos a hablar sobre transporte de gases. ¿Ya han visto este tema en la teoría? Nada de nada de nada. Bueno, esta clase de hoy, a diferencia de la anterior que era así más relajada, más práctica que teórica, esta es bien teórica. Bien teórica. Pero es muy importante esta práctica. Entonces, les voy a comenzar a explicar paso a paso. Si en algún punto se pierden, me avisan y retrocedemos. Lo que yo quiero es que lo tengan claro. No es que se vayan memorizando exactamente palabra a palabra que diga, sino que entiendan cómo es esta secuencia. ¿Listo? Voy a sacar un plumoncito. Que yo sepa. Muy bien. Se llama transporte de gases. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Cianosis. Muy bien. ¿Y por qué qué es lo que causa la cianosis? ¿Por qué se produce? Ahora que han hecho embrios, deben tener así una gama de posibilidades. Cuente. ¿Por qué se produce la cianosis? Transposición de vasos. Ya, porque la sangre no se oxigena por transposición de vasos. ¿Qué más? Tetralogía de calor, chance, comunicación que puede ser interauricular, interventricular. ¿Qué más? Ya, estenosis pulmonar. ¿Algo más? Bueno, atresia. Listo. Entonces, a lo que voy es que el origen de la cianosis puede ser múltiple. La cianosis no es un diagnóstico, sino es un síntoma, el cual hay que explorar qué hay detrás. Entonces, para eso es que yo tengo que tener muy en claro que la cianosis puede ser producto de problemas cardíacos, como los shunts, las comunicaciones, problemas vasculares, como la interposición de los grandes vasos, o problemas respiratorios, no solo en el caso de la atresia, sino propiamente en la función respiratoria. Cuando yo les hablo de oxigenación, lo primero que se les viene a sus cabecitas, y estoy muy segura, es un pulmón. Oxigenación, sinónimo de pulmón. Pero en realidad el pulmón es una parte de todo el proceso de oxigenación de los tejidos. Por eso es que cada vez que yo vea un paciente cianótico, tengo que descartar que no sea cardiovascular y que no sea un problema oxigenatorio. Y si es,
Entonces, ver si es problema en la captación, si es problema en el transporte o si es problema en la cesión del oxígeno. A veces decimos, no, pero si su pulmón está bien, ¿por qué será la cianosis? Habrá que esperar. Y el problema no era el pulmón, el problema era la hemoglobina. El problema estaba en la temperatura, en el pH. Entonces, hay que explorar cada uno de esos campos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Miren, cuando yo me oxigeno, mi oxígeno no solo queda en el intercambio de gases, ingresa por las fosas nasales, llega a los pulmones y se da la primera etapa de la oxigenación, que es la captación. Estoy captando el oxígeno. Una vez que he captado mi oxígeno, ese oxígeno no se puede quedar ahí vacío. No, tiene que ser transportado a través de mi corazón, a las arterias, rumbo a los tejidos. Eso es el transporte de oxígeno, la segunda etapa. Y la tercera etapa es que cuando llega al tejido, el oxígeno se tiene que entregar al tejido. No puede ser que el oxígeno llegue, ignore el tejido y siga su camino. Eso también es algo dañino, es algo que está mal. Entonces, esa es la tercera etapa, que es la cesión de oxígeno. Entonces, vamos a explorar cada una de estas etapas, cómo se va dando esta travesía. Todo comienza, el punto de partida es el aire ambiente. Siempre que empezamos a hablar de oxigenación, tenemos que empezar a hablar del aire ambiental. El aire ambiental está constituido por una mezcla de gases, ¿no es cierto? Como por ejemplo, nitrógeno, oxígeno, CO2, vapor de agua y otros, muchos otros, innombrables. Entonces, el gran porcentaje, el mayor porcentaje de estos gases es el nitrógeno. Y después le sigue en porcentaje el oxígeno y todo lo demás. Cada uno de estos gases, por leyes de la física, ejercen una presión. Obviamente el que hay en mayor cantidad ejerce mayor presión que el de los de menor cantidad. Y estas presiones sumadas, cada una de estas presiones, la presión del nitrógeno más la presión del oxígeno más la del CO2 y así, suman la presión atmosférica. La presión atmosférica a nivel del mar es de 760. Esa es mi presión atmosférica, la suma de todas las presiones de estos gases. Para que 760 milímetros de mercurio de gases ingresen a mis pulmones, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Cómo voy a lograr que todos estos gases entren en mis pulmones? ¿Qué hace mi cuerpo? Inhalar. Exactamente, inspira. La inspiración implica dos cosas importantes. Uno, que mi diafragma baje. Y en segundo lugar, que mis pulmones se expandan. ¿Por qué hacemos eso? ¿En qué nos sirve? Bajamos de esta forma la presión intrapulmonar. De lo que debería ser 760 y 760, disminuye 3 puntitos, que podría ser muy poquito aparentemente, pero en realidad sí es relevante. Entonces, que baje 757 intrapulmonar va a hacer que el aire pase de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Exactamente, del lugar de mayor presión, que sería afuera, hacia adentro. Entonces, ese es el primer paso, el ingreso del aire del exterior al interior. ¿Y por qué ingresa? Porque yo estoy bajando mi presión intrapulmonar. ¿Cómo estoy bajando mi presión intrapulmonar? Por la inspiración, que implica que mi diafragma, miren, mi diafragma en la inspiración se aplana y mis pulmones se expanden. De esta forma ingresa el aire atmosférico. Ahora viene el siguiente punto. Empezó a entrar qué órganos, qué estructuras atraviesa el aire atmosférico. Comenzamos. Ya las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, bronquiolos y sacos alveolares, ¿verdad? Todo eso atravesó porque hay menor presión intrapulmonar. Llega al saco alveolar y en el saco alveolar justo coincide en que pasa una de las tantas ramitas de la arteria pulmonar. Entonces, al atravesar esta ramita cerca del saco alveolar, ¿qué interacción ocurre entre ambos? ¿Qué es lo que pasa? Ya el intercambio gaseoso por difusión, y ese intercambio gaseoso, ¿cómo se le llamaba? ¿Se forma? Hematosis. Hematosis pulmonar. ¿Y en qué consiste la hematosis pulmonar? ¿Quién pasa al alveolo y quién pasa a la sangre? Y el CO2 pasa al alveolo.
y el oxígeno pasa a la sangre, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y por qué no es al revés? ¿Qué determina que sea en esa dirección? Muy bien, las presiones. Entonces, hemos dicho que la presión atmosférica es la suma de todas las presiones de los gases, pero cada gas tiene una presión por separado, y el oxígeno y el CO2 también tienen una presión. Entonces, la presión con la que llega el oxígeno al alveolo, el saco alveolar, es de 104 milímetros de mercurio, y la presión con la que llega el CO2 al saco alveolar es de 40 milímetros de mercurio. Esas presiones están viniendo de afuera, del exterior, de las que han ingresado a mis pulmones. De la misma forma, la sangrecita que está atravesando esta ramita de la arteria pulmonar también tiene una presión. ¿Qué presión es? La presión que corresponde a la sangre desoxigenada. ¿Cuál era la particularidad de la arteria pulmonar? Lleva sangre desoxigenada, a pesar de que se llama arteria, lleva sangre desoxigenada. Entonces, a partir de ahora, cada vez que yo les hable de sangre desoxigenada, me estoy refiriendo a dos cosas. La primera, que en la sangre desoxigenada, mi PO2 es de 40. Y lo segundo es que en la sangre desoxigenada, mi PCO2 es de 46. Entonces, llega la sangre desoxigenada, una de las ramitas de la arteria pulmonar, se enfrenta cara a cara con el alveolo y se pone PO2 de la sangre con el PO2 del alveolo. ¿Quién gana? El PO2 del alveolo es 104, el PO2 de la sangre es 40. ¿De dónde a dónde va la dirección? ¿Del alveolo a la sangre, de la sangre al alveolo? Del alveolo a la sangre, porque gana el 104, entonces va en esta dirección. Ahora, cara a cara, el CO2. CO2 del alveolo 40, CO2 de la sangre 46. ¿Quién gana? CO2 de la sangre. Entonces va en esta dirección. ¿Listo? De esta manera es que logramos el intercambio de gases. De esta forma es que se da la hematosis pulmonar. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Se han perdido en alguna parte? ¿El CO2 va de sangre al alveolo? Sí, porque en la sangre, en una Camilita, es 46 y en el alveolo es 40. Entonces siempre va a ir de mayor a menor. Por eso va en esa dirección. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Todavía no hay infarto cerebral? Está bien. Continuemos entonces. Entonces, una vez que empieza a ingresar y empieza a salir, esto cambia. Miren, está entrando de 104 a 40. Entonces el 40 empieza a subir 45, 50, 60, 70, 80, hasta llegar a ser PO2 de 104, o sea, igual que afuera. Y ahora al revés, este salía. Entonces empieza a salir 45, 44, 43, hasta que se iguala al exterior, o sea, hasta que pasa a ser PCO2 de 40. Estos son los valores que caracterizan a mi sangre oxigenada. Entonces, la pregunta nuevamente, ¿qué caracteriza a mi sangre desoxigenada? ¿Qué valores? ¿Desoxigenada? Ajá. 40. Ya, PO2 de 40, PCO2 de 46. llega al alveolo y se encuentra que el alveolo, ¿qué valores tiene de presiones? PO2 de 104, PCO2 de... Entonces, ¿en qué dirección va el oxígeno? Del alveolo a la sangre. ¿Y en qué dirección va el CO2? De la sangre al alveolo. Y ahora la sangre, que hasta este punto era desoxigenada, pasa a ser ahora oxigenada. ¿Cuáles son las características de la sangre oxigenada? PO2 104 y PCO2 40. Sí, hasta aquí bien. En alguna parte nos hemos confundido. Necesito que lo entiendan bien. ¿La sangre oxigenada cuál era? 40 y 46. Exactamente. ¿Quieren que les haga un dibujito? Sí. Ya, vamos a hacerles un dibujito. Comenzamos. Aurícula derecha. Ventrículo derecho. ¿Quiénes son
que llevan a la aurícula derecha? Vena cava superior, vena cava inferior. ¿Qué sangre llevan las venas? Entonces, ¿cómo sería esa sangre desoxigenada? PO2 de PCO2. 46. Listo. Ingresa esta sangre desoxigenada, aurícula derecha, ventrículo derecho. ¿Qué tocaría ahora? Arteria pulmonar. Arteria pulmonar. ¿La arteria pulmonar sigue llevando sangre desoxigenada? Muy bien. Sigue llevando sangre desoxigenada. Ahora, ¿a dónde se dirige la arteria pulmonar? Al pulmón. Muy bien. Aquí está mi pulmón, pasa por aquí la arteria pulmonar y mi saco alveolar. Ha inspirado esta persona. Si ha inspirado, ¿cuánto de PO2 ha llegado al alveolo? 40. Inspiró. ¿Cuánto de PO2? 104. 104. Por la inspiración llega a 104. ¿Y de PCO2? 40. Entonces, hasta acá seguía siendo sangre desoxigenada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto de PO2 tenía la sangre desoxigenada? 40. Y PCO2, 46. se enfrentan 40 con 104. ¿Cuál es la dirección del oxígeno? ¿Del alveolo a la sangre? ¿De la sangre al alveolo? Entonces, del alveolo a la sangre, el oxígeno. Ahora se enfrentan PCO2, 40 y 46. ¿Cuál es la dirección? De la sangre al alveolo. Entonces, de la sangre al alveolo. Y hasta aquí era sangre desoxigenada. Acá ya se ha dado la hematosis, se ha oxigenado. Entonces, a partir de acá va a ser sangre oxigenada. Sangre oxigenada. Eso significa que ¿cuánto de PO2 tiene? 104. ¿Y cuánto de PCO2 tiene? 40. ¿Sí? A partir de acá ya no se llama arteria pulmonar. ¿Cómo se llama? Cuando ya tiene sangre oxigenada. Vena pulmonar. Vena pulmonar. Y listo. Eso es lo que, cuando nosotros hablamos de hematosis pulmonar, a eso es a lo que nos referimos. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Sí? ¿Ahora sí, claro? ¿Sí? Ya. ¿Lo borro? Ya, lo borro. Sigamos. El oxígeno ha pasado a la sangre. El oxígeno llega a la sangre. Y mi pregunta es, ¿de qué está conformada la sangre? Una segunda. Todo ese proceso de hasta la vena pulmonar está presión. Exactamente. Eritrocitos, monocitos y plaquetas. Ya, los eritrocitos, los glóbulos blancos, que son los leucocitos, y las plaquetas. Y además, el plasmita. Muy bien. Entonces, pisa el oxígeno la sangre y dice, ¿con quién me voy? ¿Con el eritrocito, con el leucocito, con la plaqueta o con el plasma? ¿A quién creen que escoge? El 97% escoge el eritrocito y se mete el eritrocito. Pero hay un 3% anarquista que dice, yo no creo en los eritrocitos y se quedan disueltos en el plasma. Entonces, de esta forma se va a transportar el oxígeno en la sangre. 3% en el plasma y el 97% dentro del glóbulo rojo. Entra ese 97% al glóbulo rojo y está en el citoplasma, viendo a las organelas del glóbulo rojo. Viendo a las organelas del glóbulo rojo. Y dice, ¿a quién me uno? ¿A quién se une ese 97% dentro del glóbulo rojo para ser transportado? O sea, a la hemoglobina. Muy bien. Pero la hemoglobina no es una molécula tan sencillita. No es que está conformada por un par de cositas. Es más compleja. Entonces dice, ¿a qué parte de la hemoglobina me voy a unir? ¿De qué está constituida la hemoglobina? ¿Cómo se constituye la molécula de hemoglobina? Grupo hemo y globinas. Muy bien, excelente. Ahora, ¿a quién escogerá el oxígeno? Al grupo hemo
o a las globinas? M. Al grupo hemo. Entonces otra vez está frente al grupo hemo. Y el grupo hemo tampoco no es tan simple como quisiéramos. ¿De qué está formado el grupo hemo? Está constituido de hierro en estado ferroso, el núcleo de hierro, y su tetraanillo pirrólico. Son 4 anillitos alrededor pirrólico. Entonces, ¿cómo me voy a acordar eso para toda mi vida? La hemoglobina es como un ramillete de florcitas. La hemoglobina es tetramérica. Está constituido por 4 moléculas. 1, 2, 3, 4. Cada una tiene un grupo hemo y un grupo y su globina. Cada uno, hemoglobina, hemoglobina, hemoglobina. El grupo hemo está formado por el núcleo de hierro, pero es un hierro más 2, ferroso, y su tetraanillo pirrólico. Así es como está formada la hemoglobina. Pero para complicarles aún más la existencia, no existe un tipo de hemoglobina, existen varios tipos de hemoglobina. ¿Qué tipos de hemoglobina conocen? Por embrio yo sé que ya conocen uno. Hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal. ¿Qué otros tipos de hemoglobina hay? La hemoglobina A de adulto, que es la que tenemos en mayor porcentaje. Y en tercer lugar tenemos la hemoglobina A2, o sea, de los grupos, de los tipos característicos de hemoglobina son 3. A2, la hemoglobina fetal y la hemoglobina A de adulto. ¿Cómo diferencia un tipo de otro? Por las globinas. ¿A qué me refiero? La hemoglobina A, así A secas de adulto, tiene 2 alfa, o sea, 2 cadenitas alfa de globinas y 2 cadenitas beta de globinas. ¿Cómo sería la hemoglobina A2? Tiene 2 cadenitas alfa y 2 cadenitas delta. El cambio está aquí, las beta cambian por delta. ¿Y cómo sería la hemoglobina fetal? 2 cadenitas alfa y 2 cadenas gamma. De esa forma es que yo diferencio entre un tipo u otro. Ahora, ¿cuál de esas 3 tenemos nosotros como adultos? ¿Solo el A o algún otro? La A y la A2. Ya, y si yo les encuentro hemoglobina fetal, también podemos tener hemoglobina fetal, pero en pequeña cantidad. ¿Saben cuánto es lo normal? La hemoglobina A de adulto, de 95 a 98. La hemoglobina A2 de 2 a 3%. Y la hemoglobina fetal puede ir desde 0.8 a 2%. Si es mayor, ahí sí estamos en problemas. Pero en realidad la presencia de esas 3 hemoglobinas en ese porcentaje sí está bien, no es anormal. Entonces, Claro, la hemoglobina fetal es como un rezago de lo que era primero. ajá, es un rezago. ¿No es cuando estás embarazada? No. O sea, la embarazada y la no embarazada, las dos tienen hemoglobina fetal. Solo que en menor cantidad, el porcentaje es muy bajito. Los bebitos pues sí tienen, los recién nacidos, su hemoglobina fetal en 20, una cosa así. Pero nosotros bajamos a 0.8, 1. Es normal, no se asusten. ¿Y las madres gestantes aumentan? Puede aumentar un poquito, pero no supera el 2%. Pero igual es como, no, tampoco es un indicio para sospechar. Sí, no. O sea, con eso no podríamos decir que estás embarazada, no. Sí. ¿Y por qué les menciono esto? Porque cuando tomamos sangre arterial, lamentablemente muchos no entendemos. La sangre arterial me bota como 30 parámetros. Y leemos hemoglobina fetal A2. ¿Qué será eso? Ignorada. Y a veces ahí está el problema del paciente. Entonces, por eso es importante entender todos estos parámetros, cómo es todo este recorrido para que yo pueda hacer un análisis correcto. Entonces, ya saben que si encuentro hemoglobina fetal en ese porcentaje, no me asusto. No digo, ¿qué ha pasado? ¿Estás embarazado? No. Es normal. ¿Listo? Entonces, ya tenemos mi hemoglobina normal, en este caso mi hemoglobina A, son 4 florcitas. Ahora, estas 3 hemoglobinas, como les mencionaba, son hemoglobinas normales, que la mayoría de nosotros tenemos en esa proporción y no tiene que levantarnos mayor sospecha.
Sin embargo, hay una hemoglobina que no está dentro de ese grupo de normales, que sí es patológica, que sí representa un problema. Y esta hemoglobina no tiene ningún cambio en sus globinas. El cambio está en el núcleo del hierro. El núcleo de hierro normal es un núcleo ferroso, un hierro más 2. Pero cuando este núcleo se oxida y pasa a ser férrico, o sea, pasa a ser fierro más 3, esta hemoglobina se vuelve inútil. No se puede utilizar, no sirve para transportar. Y esta hemoglobina se le conoce como metahemoglobina. Entonces, la metahemoglobina no está en este grupo, en esta tipificación de hemoglobinas normales. La metahemoglobina es una hemoglobina anormal que no cumple su función, no trabaja. Antes, me refiero antes de la pandemia, encontrar metahemoglobina en un paciente era bastante raro, era como que, bueno, 1 en 1 millón, ¿no? Te sacabas una foto con mi caso y con tu hada, con tu trazo, era una cosa así bastante llamativa. Te dije, ¿cómo está? Pero el problema está en que a raíz de la pandemia, los casos de metahemoglobina cambiaron. ¿Se acuerdan del dióxido de cloro? Ya. Lo que ocurre es que cuando comenzó este tema de la pandemia, el dióxido de cloro cogió auge, fue una moda, inclusive en TikTok y redes sociales. Dióxido de cloro. Claro, y ¿saben qué? Realmente, cuando tú saturabas a una persona 85 y se tomaban el dióxido de cloro, o algunos más avesados, se inyectaban el dióxido de cloro, llegaba a subir. Ay, yo me estoy. Pero ¿saben qué es lo que ocurría? Pero ¿saben qué ocurría? El dióxido de cloro actuaba no a nivel de incrementar moléculas de oxígeno. Lo que hacía era oxidar a mi hierro. Y si yo oxido a mi hierro, va a cambiar de ferroso a ferro. O sea, el dióxido de cloro lo que hacía era que mi hemoglobina normal, mi hemoglobina que estaba feliz, trabajando, transportando, la transformaba en metahemoglobina, una hemoglobina inútil. Y el pacientito veía su saturación que subía, sí subía. ¿Por qué? Porque el dióxido de cloro oxidaba el hierro y mi saturómetro lo tomaba como si fuera mayor oxigenación, pero en realidad era mayor hierro oxidado. Y el hierro oxidado no funciona. Entonces, el pacientito tomando su dióxido de cloro, un clorolover, y de pronto desplomado, cianótico. Y lo llevaban y decían, ¿por qué se está saturando 90, 95? ¿Por qué? Y era porque cuando tú le tomabas el AGA, encontrabas PO2, la presión parcial de oxígeno, 20, cuando debería estar en 104, ya 20, 30. PCO2, normal, ni más ni menos. Metahemoglobina que sale en el AGA, 10, 15, 20, 30%. Eso es lo que pasa. Doctora, porque eso es un desinfectante, ¿no? Entonces estás tomando, no sé, veneno. Pero sí, esa es la explicación de lo que pasó, porque créeme, había mucha gente que decía, pero sí me ha subido. Yo he tomado y sí me ha subido. Claro, te ha subido porque han oxidado tu hemoglobina. Y para el saturómetro, no importa dónde esté el oxígeno, así está en el hierro, la ha oxidado. Pero realmente lo que tú hacías es convertir tu hemoglobina útil en inútil. Era igual a otro que tomaban, ¿cómo era? Ivermectina. Y eso es para desinfectar a los animales. Ah, bueno, sí, cierto. No, pero también damos, ahora que aprendan parásitos, también podemos darle a la gente ivermectina, pero para matar a los parásitos. Sí, eso es como, por ejemplo, yo también, pero viniendo de la selva, para desinfectar de todos. Los parásitos. Ajá. Entonces, a mí me dieron Selváticos. pobrecita, Pobrecito. pobrecito. De gira. ¿Por qué? Porque de gira después de mis 15. Porque, ¿sabes? Testimonios de la vida. Y mi saturación aumentó, y cierto estaba bien. Pero era porque ahora entiendes
empezaste a formar methemoglobina. Tal vez como fue poquito, en un porcentaje pequeñito, y como tú eres joven, tu cuerpo fue capaz de regular, pero realmente no te estabas ayudando. Pero ahora que ya saben ustedes fisiología, ya van a estar listos para explicarles a sus pacientitos, a su familia. Que mi primo vio y me dijo, hay que tomar lejía. Estamos con síntomas, hay que tomar lejía. Y me dieron mucho de lejía. Con azúcar. Pero ahora entienden, la fisiología explica muchas cosas, pero eso es muy importante que ustedes aprendan. Se aplica para la vida. Listo, entonces, así es como se va a transportar, unido a la hemoglobina, no como methemoglobina, ya saben. Cada uno de estos anillos ferrosos van a representar un asientito para las moléculas de oxígeno. Van a ir encimita, no oxidando al hierro. Así, miren, acá tenemos las florcitas que nos están mirando de frente. Si las inclinamos un poquito, se convierten en asientitos. En cada asientito va a estar una molécula de oxígeno. ¿De qué va a depender que se ocupe un asiento, dos asientos o los 4 asientos? Porque como eran 4 moléculas de hemoglobina para una hemoglobina, son 4 asientos donde se pueden ubicar los oxígenos. Entonces, ¿de qué depende que se sature uno o los 4? Del PO2. ¿Se acuerdan que había un porcentaje de oxígeno anarquista que se quedó disuelto en plasma? Ya. ¿Cómo es que yo evalúo este oxígeno, este 3%, a través de un parámetro que es el PO2? Este oxígeno, a pesar de que es poquito, 3%, ejerce presión de oxígeno. Y cuando yo les decía sangre oxigenada, PO2 40, desoxigenada, sangre oxigenada, PO2 104, me estaba refiriendo al PO2 del oxígeno disuelto. ¿Cómo yo mido el impacto del oxígeno disuelto? Con PO2. ¿Cómo yo mido el impacto del oxígeno unido a la hemoglobina? A través de la saturación. Entonces, cada uno evalúa cosas diferentes. El oxígeno en el plasma, PO2. El oxígeno unido a la hemoglobina, saturación. Está bien, no te preocupes. Entonces, el oxígeno se transportaba de 2 maneras. Disuelto en el plasma o unido a la hemoglobina. Disuelto en el plasma era un 3%. Unido a la hemoglobina era un 97%. El que está disuelto en el plasma, muchos pueden decir, solo es 3%. No es relevante, ¿no es cierto? No, es muy importante. Así sea, solo 3%. ¿Y cómo yo voy a evaluar que ese oxígeno está más, está menos, está bien, está mal? A través de un parámetro que es el PO2, la presión de oxígeno. Entonces, ya lo hemos comentado hace un ratito. ¿Se acuerdan cuando les decía sangre oxigenada? ¿Cuánto era su PO2? Sangre desoxigenada. Cuando yo les preguntaba el PO2, me refería a ese 3% nada más disuelto en sangre. Solo a ese. ¿Y cómo yo evalúo el 97% restante si el PO2 no me sirve para evaluar lo que está unido a la hemoglobina? ¿Cómo lo evalúo? A través de la saturación. Por eso cuando yo me tomaba la saturación en el COVID, yo estaba evaluando el 97% de mi oxígeno unido a la hemoglobina. Pero todavía quedaba un 3% que no lo iba a saber hasta que no me sacaran un ACA. Entonces, ¿cómo es ¿a qué me refiero con saturación? La saturación va a depender de la presión del PO2, de ese 3%. El 3% va a determinar lo que ocurre dentro del hematío. Por eso es tan importante. Así solo sea 3%, ese 3% es el que manda. Si mi PO2 en el exterior, ese oxígeno disuelto, es de 40, o sea, de sangre desoxigenada, la saturación dentro del hematíe va a ser de los 4 asientitos, 3 van a estar ocupados. ¿Eso cuánto sería en porcentaje? Si de 4, 3 están ocupados, ¿cuánto es? 75%. O sea, en pocas palabras, cuando yo hable de un PO2 de 40, va a ser 75% de saturación. En cambio, cuando yo hablo de un PO2 de 104, la máxima oxigenación que hemos logrado,
¿La saturación cuánto será? ¿Cuántos asientos creen que se ocupará con un PO2 de 104? Los 4 asientos, o sea, la saturación del 100%. A eso me refería yo con el PO2. ¿Se acuerdan que les conté que una vez que se oxigenaba la sangre pasaba a tener un PO2 de 104 y un PCO2 de 40 y así se iban por el resto de los tejidos? Les mentí. Le vamos a agregar una pequeña cosita ahora que ya saben lo del PO2 para que sepan la realidad, la verdad completita. Pero para esto nuevamente vamos a dibujar. Comenzamos. Aurícula derecha. ¿Quién llega a mi aurícula derecha? Vena cava superior. Vena cava superior y vena cava Inferior. luego. ¿Llevan qué tipo de sangre? ¿Oxigenada o desoxigenada? Y eso significa que tiene PO2 40 y PCO2 y ahora sí me pueden decir cuánto de saturación. 75%. Esa es la sangre desoxigenada. Entonces entra en la aurícula derecha. De allí pasa ventrículo derecho. De allí ¿hacia dónde se va? Arteria pulmonar. La arteria pulmonar ¿hacia dónde se dirige? Hacia el pulmón. Y en el pulmón lo está esperando el saco alveolar. Al saco alveolar le ha llegado aire ambiental con una PO2 de ¿cuánto? Y con una PCO2 de 40. Listo, entonces está llegando hasta aquí sangre oxigenada o desoxigenada. O sea, con una PO2 de y una PCO2 de 46. una saturación de 75. listo. ¿Cuál es la dirección del oxígeno? ¿Del alveolo a la sangre, de la sangre al alveolo? Del alveolo a la sangre, el oxígeno. CO2. A partir de acá ya va a ser sangre oxigenada. ¿Cuánto? PO2, 104. PCO2, saturación. 100. De aquí, sin hablar de valores, de aquí, ¿hacia dónde se dirige? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Eso era arteria pulmonar. ¿Esto cómo sería? Vena pulmonar. Vena pulmonar. ¿Hasta dónde se dirigen las venas pulmonares? Aurícula izquierda. Entonces se van a la aurícula izquierda. ¿Y de la aurícula izquierda hacia dónde pasan? Ventrículo izquierdo. ¿Y de allí? A la aorta. Sale la aorta. La aorta torácica tiene una ramita, las intercostales, y de allí va a salir otra ramita, que es la arteria bronquial. La arteria bronquial. La arteria bronquial se va a dirigir al pulmón, porque el pulmón es un órgano, como el riñón, como el estómago es un órgano. ¿Y cuál es el objetivo de una arteria? Irrigar, o sea, darle oxígeno. Entonces, como toda arteria, le va a dar oxígeno a mi pulmón. Una vez que le ha dado oxígeno, ya queda sangre desoxigenada. ¿Y qué va a salir de allí? ¿Cómo sale la sangre desoxigenada? A través de la vena bronquial. Entonces, sale como vena bronquial. Esta vena bronquial que lleva sangre desoxigenada, ¿dónde sería lo más lógico que desemboque, que termine, que vierta su sangre desoxigenada? En las cavas podría ser, ¿no es cierto? Pero no. La vena bronquial dice, si yo estoy en el pulmón, ¿para qué me voy a ir hasta la cava? Y vierte su sangre desoxigenada a mi perfecta e impoluta vena pulmonar. Su sangre cochina la juntas con mi perfecta sangre oxigenada. Entonces vierte un PO2 de 40 con un PCO2 de 46 aquí. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el resultante?
Esto va abajo y llega al corazón un PO2 de 95. El PCO2 no tiene mucho cambio, 40. Así es como realmente llega la sangre al corazón. Y esta es el oxígeno, esos son los gases que son distribuidos a todo mi cuerpo. Ya no 104, sino 95 y 40. Así es como pasa aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, sale por la aorta y se va a todos los tejidos, a todos los tejidos, con PO2 de 95. ¿Cuál sería? 97. 97 de saturación. Esa es la explicación por la que algunos de la costa, alguno ha estado en la pandemia en Mollendo, en Camaná, en Hilo, en alguna playa. Ahí está Rodrigo. Rodrigo, ¿y te saturaste? ¿Cuánto saturabas a nivel de la costa? Normalmente 97, 98. Y mi abuelo que tenía fibrosis pulmonar, normalmente estaba en 92, 93. Y cuando iba a Arequipa bajó 87, 88. Claro, ¿ven? O sea, ¿a qué me refiero? Rodrigo es joven, Rodrigo es sano, Rodrigo es delgado, no tiene patologías agregadas, estaba a nivel de la costa. ¿Y por qué no saturaba 100%? Si cumple con todas las condiciones adecuadas. Porque nadie puede saturar 100%. Porque nadie puede tener una PO2 de 104. Si le sacábamos a Rodrigo un AGA en ese momento, le iba a salir un AGA de 95 en PO2. ¿Por qué? Por esto. Porque mi vena bronquial infectó a mi perfecta vena pulmonar y le bajó el PO2 a 95. Entonces, ese es el valor real que se distribuye hacia todos mis tejidos. ¿Y en la circulación del feto? En la circulación del feto es un tanto diferente, porque hay comunicación entre los diferentes aurícula, ventrículo, arteria y vena, entonces... La propia va de derecha a izquierda, ¿no? Ajá. Sí, Por ejemplo, mediante el conducto arterioso entra a la aorta el 65% de sangre oxigenada y el 10% se va por las arterias pulmonares. claro. Pero de la vena pulmonar, ¿qué porcentaje de sangre Retorna. De las venas, o sea, del pulmón la sangre retorna a la vena izquierda, todo, y el 10% que va, regresa, y la, o sea, no repone el oxígeno, no usa el oxígeno. Claro, porque el pulmón, el fetito no funciona, es un órgano, así como ir al hígado. Solo lo usa, entonces no lo repone, lo repone la vena umbilical. Pero por eso, ¿qué porcentaje? 10%. Y el 65 retorna a la vena umbilical y 35 minutos. No, es un órgano macizo. Discusiones embriológicas. Sigamos. Entonces, hasta aquí han entendido bien por qué no llegamos a 100 y máximo hasta 95. ¿Sí? Excelente. Entonces, vamos a borrar esto. Ya tómenle una foto a mi caminito interminable. Entonces, todo lo que les he dibujado está resumido aquí, así de sencillo. Hubo el intercambio, el PO2 pasó a ser 104, con una saturación del 100%, avanza unos pasitos y se contamina con mi vena bronquial y baja a ser PO2 en 95. Una saturación del 97 para el PO2 de 95. Hay un concepto bastante teórico. Tal vez más adelante, si ustedes manejaran ventilador, o sea, los pacientes intubaditos, ahí sí tendrían que tener mayor precisión en este dato, pero de todas maneras se los explico. 1 gramo de hemoglobina
ya en pesos, no en moléculas, porque sabemos que una molécula de hemoglobina puede llevar hasta 4 moléculas de oxígeno, ¿no es cierto? Por sus 4 asientitos. Pero 1 gramo de hemoglobina puede trasladar 1.34 mililitros de oxígeno en 100 mililitros de sangre, siempre y cuando la saturación sea del 100%. Entonces, 15 gramos de hemoglobina trasladaría, si multiplico 15 por 1.34, más o menos aprox 20 mililitros de oxígeno en 100 mililitros de sangre con una saturación al 100%. ¿Por qué les hago esto? Porque en un rato vamos a ver el caso clínico y en el caso clínico nos preguntan. Entonces, por eso les mencionaba 1 gramo de hemoglobina, 1.34 de oxígeno en mililitros, y por ende 15 gramos de hemoglobina serían 20 mililitros de oxígeno. Siempre y cuando la saturación sea al 100%. Porque si la saturación fuera al 50%, ¿cuántos mililitros de oxígeno llevaría? 10. Claro, la mitad, 10, exactamente. ¿Y con la saturación es el 97%? Habría que sacar con regla de 3. Con regla de 3. Listo. Entonces ya hemos avanzado con 2 pasos. Ya hemos hecho captación y hemos hecho transporte. Ya solo nos queda cesión de oxígeno. Dar el oxígeno. Y es la última etapa de este viaje. ¿Y cómo se da la cesión de oxígeno? Todo parte de aquí. Llega mi sangrecita oxigenada. Ya sabemos que ya no puede ser con 104 de PO2, sino con 95. Entonces llega mi sangrecita oxigenada con PO2 de 95 y con una PCO2 de 40. Sin embargo, cuando pisa el tejido, cuando se enfrenta al tejido, el tejido también tiene PO2. El tejido también tiene PCO2. ¿Cuánto es el PO2 en el tejido? 40. ¿Cuánto es el PCO2 en el tejido? 46. Como la sangre desoxigenada, igualito que la sangre desoxigenada. Entonces llega al 95 y mira al 40. ¿Hacia dónde se va a dirigir ahora el oxígeno? De la sangre al tejido, del tejido a la sangre. De la sangre al tejido, muy bien. ¿Y cómo se va a dirigir el CO2? Del tejido a la sangre, de la sangre al tejido. Del tejido a la sangre, porque mi tejido va a tener 46 de CO2 y 40 en la sangre. Entonces va a tomar esa dirección. Entonces aquí otra vez no hay un intercambio de gases. ¿Cómo se llamaría aquí ese intercambio de gases? Hematosis tisular. Hematosis tisular, exactamente. Esta es la famosa hematosis tisular. Otra vez están intercambiando los gases gracias a las presiones. El tejido tenía PO2 de 40, la sangre de 95 le entregó el oxígeno. El tejido tenía PCO2 de 46, la sangre de 40 le devolvió el PCO2 a la sangre. Está intercambiando. Y ahora, ¿cuál va a ser mi resultante final? Porque por aquí ya va a salir esa sangre desoxigenada. ¿Con cuánto saldrá mi sangre desoxigenada? PO2 de 40. PCO2 de 46. Exactamente. Y así es como se dio el intercambio. Un último punto para terminar el tema de cesión. Primero un review rápido. La sangre desoxigenada de las venas, ¿cuánto de PO2 tiene? 40, ¿no es cierto? Entonces, atraviesa las venas, llega a las venas cava superior, inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho. Se dirige ahora a través de la vena pulmonar rumbo a los pulmones. De la arteria pulmonar rumbo a los pulmones. ¿Y qué ocurría en los pulmones? El intercambio. ¿Y cuánto subía? De 40 a 104. Se dio la hematosis, subió a 104. Pero avanza unos pasitos y ¿qué va a ocurrir? Baja 95 por las venas bronquiales. Baja 95. Luego, en 95 se dirige a aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta. La aorta reparte a todos los tejidos y llega al tejido. En el tejido, ¿qué ocurre? Intercambio nuevamente. Listo.
Y ahora, de estar en 95, ¿a cuánto baja el PO2? A 40. Y así sucesivamente. Ese es el camino del oxígeno. Eso es lo que les he estado explicando en media hora. Ahí está resumido. Así es como camina el oxígeno. Ahora el CO2. Ha salido el CO2 a la sangre. Así como en el pulmón el oxígeno entró a la sangre y tenía dos caminos, estar disuelto o unirse a la hemoglobina, el CO2 también sale a la sangre y ya no tiene dos caminos, tiene tres caminos. Los dos caminos de la hemoglobina, o sea, puede estar disuelto, puede transportarse disuelto, puede transportarse unido a la hemoglobina o puede transportarse como bicarbonato. Entonces tiene los mismos caminos de la hemoglobina y el camino del bicarbonato. Para entender qué camino va a optar mi CO2, qué va a escoger, nos vamos a ayudar del siguiente gráfico, muy sencillo. Esta es una historia de amor y desamor. Les contaré. El tejido, ¿no es cierto? Todo mi tejido. Llegó la sangre oxigenada y ellos aprovechan frente a la sangre oxigenada a darle CO2, todo el CO2 que puedan. Botan el CO2. Chau CO2, chau CO2, chau CO2. El primer CO2 que sale llega primero al plasma, a la agüita de la sangre. Llegó al plasma. Por acá salió el CO2 y está en el plasma. Y mira a su izquierda y mira a su derecha y dice, yo he nacido para vivir solo. A mí no me interesa estar cerca de la gente, soy feliz ermitaño. Déjeme en paz. Y se aísla forever alone. CO2 disuelto, el primer camino que puede optar. El CO2 disuelto solito, vive en paz, en armonía con el plasma. Pero sale otro CO2, un segundo CO2. Y este CO2 dice, yo no quiero vivir solo, necesito a alguien que me acompañe. Pero mira a la izquierda y mira a la derecha. ¿Y qué es lo que más abunda en el plasma? Agua, porque el plasma es el agüita de la sangre. Entonces solo le queda contentarse con su molécula de agua. Y dice, ni modo, me quedo con el agua, es lo que más hay. Se une CO2 con agua y forma bicarbonato. Entonces, la segunda forma en la que el CO2 se transporta en la sangre es como bicarbonato. Sale un tercer CO2 y dice, yo soy un chico emprendedor, no me voy a quedar como todos los demás, yo voy a llegar más lejos, así que no se queda en el plasma y se mete al hematíe. Y en el hematíe, nuevamente mira hacia la derecha, mira hacia la izquierda, ¿y qué hay más en el citoplasma? ¿Qué es lo que más abunda en el citoplasma? Agua. Agua. Y dice, bueno, he llegado tan lejos, a nada, me quedo con el agua. Y se convierte en bicarbonato. O sea, se puede formar el bicarbonato fuera en el plasma o el bicarbonato dentro del hematíe, en cualquiera de los dos. Y por último, sale uno despistado, mirando por aquí y por allá, y es atrapado por alguien que no quería quedarse solo. Vámonos por el otro lado de la historia. Por el lado de la hemoglobina. La hemoglobina, cuando llega al tejido, llega muy feliz unida al oxígeno. El 97% del oxígeno está unido a la hemoglobina. Y piensa que eso va a ser para siempre. Pero mentira, no es para siempre. Llega al tejido y el oxígeno le dice, hasta aquí nomás llegamos, he encontrado a alguien mejor que tú. Y se va. Entonces la hemoglobina se queda triste y desesperada. Llora. Y dice, ¿qué va a ser de mi vida? Yo no he nacido para estar solo, no voy a poder resistir. Y encuentra a este CO2 despistado, que no sabe qué hacer con su vida, no sabe ni cómo llegó ahí, y lo atrapa. Y se une la hemoglobina con el CO y se transforma en carbamino hemoglobina. Y esas son las tres formas en las que el CO2 se transforma. Puede ser solito, disuelto en plasma. Dice, yo me quedo solo, estoy en paz, no me molesta. Puede ser que tanto fuera en el plasma como dentro del hematíe dicen, bueno, lo que más predomina es agua, me contento, bicarbonato.
O puede ser un tercer CO2 que la hemoglobina lo atrapó, se lo quedó y se transforma en carbamino hemoglobina. Esa es la historia del transporte del CO2. Y hidrógeno con hemoglobina. Entonces, a diferencia del oxígeno, el 97% del oxígeno se unía a la hemoglobina. En cambio, en este caso, solo es el 23% del CO2 que se une a la hemoglobina. Solo el 23%. O sea, inevitablemente van a quedar hemoglobinas sueltas. Y la hemoglobina no puede vivir sola, se deprime, se autodestruye. Entonces, se da cuenta que al formarse el bicarbonato quedan rezagos de hidrogeniones por allí pululando. Y la hemoglobina dice, a nada, al menos el hidrogenio me acompaña. Entonces se contenta con su hidrogenión y se transforma en hemoglobina desoxigenada. Pero no se queda solita. Así es como se transporta el CO2. Absolutamente. Absolutamente. Pero no sirve para aprender. ¿Listo? ¿Les quedó claro? ¿Ya no se asustan del gráfico? Muy bien, entonces hasta aquí hemos terminado con todo el viaje de los gases. Desde la... Santiago dice, gracias Diosito. Bueno, pero te engañé un poco, ya te explicaré, Santiago. Hasta aquí los gases han viajado. Desde los pulmones, ingresaron a los pulmones, ha habido captación, luego se han unido a la hemoglobina, el oxígeno, y ha habido transporte. Y por último, han llegado al tejido y le han entregado el oxígeno, como han visto, ha habido cesión. Hay una última cosa, la última cosa, para que ya puedan respirar en paz, la última. Les prometo que después ya los voy a dejar vivir. Pero esto es muy importante, tan importante, que hasta en su examen de residencia les van a preguntar, en todas partes preguntan. ¿A qué me refiero? Cuando yo tengo cuando hay ese intercambio de gases a nivel de los tejidos, o sea, cuando hay hematosis tisular, hemos visto que está dada por el cambio de presiones, ¿no es cierto? Mi presión es alta afuera y mi presión en el tejido es bajo y al revés. Pero pueden haber otros elementos externos a las presiones que puedan hacer que yo no ceda el oxígeno a pesar de la presión. O sea, yo llego con una presión de 95 y mi tejido es 40 y a pesar de esa diferencia de presiones, no cedo el oxígeno, no se lo doy. O todo lo contrario, hay una muy poquita diferencia de presiones y yo no debería de ceder el oxígeno y más bien empiezo a ceder como loco, como si estuviera rematando todo. ¿Qué factores van a determinar que yo ceda el oxígeno en mayor cantidad o en menor cantidad? Eso es lo que vamos a revisar. ¿Cómo voy a evaluar esa facilidad de dar o no dar oxígeno? A través de una curva que es la curva de disociación de la hemoglobina. En esta curva nosotros cruzamos dos parámetros, el PO2 y la saturación de oxígeno. Esos dos parámetros. Y se dibuja esta curva sigmoidea. ¿Ven aquí? Se dibuja esta curva sigmoidea. ¿Y cómo yo sé que mi curva está bien y no está mal? ¿Cómo sé que estoy dentro de lo normal? Ni más ni menos. Porque tomamos un punto medio. El punto en el que sature 50%. Y luego bajo este punto y mi PO2 aquí es 27. Este puntito de 27 se le conoce como P50. O sea, mi presión cuando yo saturo es 50%. Si mi P50 es menor o es mayor, ahí empiezan las alteraciones, ahí empiezan los problemas. ¿Cuál creen que sería el problema de no ceder oxígeno? Llega mi hemoglobina cargada de oxígenos al tejido y no le cede y se va con sus oxígenos tal y como llegó. ¿Qué le pasaría a ese tejido? Cianosis. Exacto, cianosis, isquemia. Entonces está mal no ceder. Ahora vámonos al revés.
sale del corazón por la aorta, lleno de oxígenos, pero con mucha facilidad de desprenderse. Entonces llega el primer tejido, el hombro, y como tiene tanta facilidad de desprenderse, ¿qué le dice? Toma todo, te lo regalo, quédatelo. Y cuando llega a los pies, ¿tendrá suficiente oxígeno? Entonces también es un problema ser muy desprendido. Hay que saber medir. Ese punto medio es mi P50. Si yo tengo mi P50 en 27, excelente. Si es más o es menos, ahí empiezan los problemas. ¿Qué es lo que hace que yo sea más desprendido o menos desprendido? Varios factores. Para que nunca se olviden, nunca se olviden, porque esto sí les van a preguntar millones de veces. Para mí este palito es como un hombrecito que está así. ¿Qué está esperando? Si está así. Que le den un abrazo, ¿no es cierto? Entonces, si mi curva sigmoidea se acerca, significa que hay más afinidad o menos afinidad. Más afinidad. Si mi curva se aleja, menos afinidad. O sea, si mi curva se mueve hacia la izquierda, más afinidad. Si mi curva se mueve hacia la derecha, menos afinidad al oxígeno. Con más facilidad. Exactamente. Mayor afinidad se suelta más. No, con mayor afinidad, con más dificultad se suelta. Difícilmente se llega y dice, mío, no. En cambio, cuando es poca afinidad, más bien dice, llévatelo. Y en ambos casos es un problema. ¿Qué va a determinar que haya más o menos afinidad? Punto número 1, la temperatura. Y es muy fácil. Imagínense, los encierro y les subo la temperatura a 45. ¿Ustedes creen que se van a querer abrazar? No, porque van a estar todos sudorosos, ¿no es cierto? Entonces, cuando la temperatura es más alta, mi curva se mueve hacia la derecha, o sea, hay menos afinidad. Y cuando hace frío, imagínense, les bajo a menos 10. Todos se van a querer abrazar, ¿no es cierto?, por el frío. Entonces, cuando la temperatura es baja, más bien se mueve hacia la izquierda, más afinidad. Es el primer factor que desplaza mi curva. El segundo factor que desplaza mi curva es el 2,3 difosfoglicerato. ¿Qué es el 2,3 difosfoglicerato? A ver, cuéntenme ustedes que han llevado bioquímica. 1 y 2 todavía. Ay, qué barbaridad. Antes, en mi época se llevaba. ¿Qué dijo? ¿Qué es el 2,3 difosfoglicerato? Ah, sí lo vi. La glucólisis. Era lo de la glucólisis y de la hepatía, ¿no es cierto? No, en la vía hay una vía de la glicólisis que sale de... No se preocupen, para no alargar esto, el 2,3 difosfoglicerato aumenta cuando yo estoy en altura. Es decir, las personas que viven a mayor altura, por ejemplo, Puno, Andahuaylas, no lo sé, Cerro de Pasco, van a tener más 2,3 difosfoglicerato que yo. Y yo en Arequipa voy a tener más 2,3 difosfoglicerato que las personas que viven a nivel del mar. ¿Por qué? El 2,3 difosfoglicerato es bastante desprendido. Es como el Robin Hood. En la altura hay muy poquito oxígeno. Hay escasez de oxígeno. Entonces, de por sí tus tejidos respiran con mayor dificultad. Y sí es cierto, hay diferentes sistemas de adaptación, pero uno de ellos es el incremento del 2,3 difosfoglicerato. El 2,3 difosfoglicerato recibe el oxígeno del pulmón y se lo entrega a los tejidos. Recibe y se lo entrega, recibe y se lo entrega. Por poco y los está lanzando nada más, como un cargadorcito. No se queda con el oxígeno. Lo quiere dar porque sabe que al tejido le falta, que el tejido está sufriendo. Entonces, si yo tengo el 2,3 difosfoglicerato alto, tiene mayor afinidad, se lo quiere quedar, o menor afinidad. Cuando tengo el 2,3 difosfoglicerato alto, entonces mi curva se va hacia la derecha, menor afinidad.
Si es que es bajo, más bien es todo lo contrario. Por ejemplo, a nivel del mar. Me sobra el oxígeno a nivel del mar. Por todas partes hay oxígeno a nivel del mar. Entonces, en ese caso, baja mi 2,3 difosfoglicerato y mi curva se mueve hacia la izquierda. Mayor afinidad. Entonces ya tenemos dos elementos. ¿Qué desplaza mi curva hacia la derecha? Que aumente la temperatura y que aumente el 2,3 difosfoglicerato. Eso desplaza hacia la derecha. Y hacia la izquierda lo contrario, le cambian nada más la flechita y ya está. Y la mayor temperatura y el mayor aumento es menor afinidad. Exactamente. Acuérdate, mayor temperatura, no quieres que nadie te abrace. ¿Listo? Y por último, el pH. Cuando yo tengo un pH bajo, ¿qué es lo que sube? Mis hidrogeniones, ¿no es cierto? Es inversamente proporcional a menor pH más hidrogenio. Entonces, miren acá. Así es como vamos acá. Entonces, acá tenemos los hidrogeniones. Los hidrogeniones hemos dicho que era con lo que se quedaba la hemoglobina cuando la hemoglobina se quedaba solita. Pero cuando los hidrogeniones empiezan a aumentar anormalmente en el hematíe, o sea, de alguna forma descomunal cuando hay una acidosis, entonces el hematíe dice, si sigue así, se va a reventar, porque por la acidosis no va a resistir. Y la hemoglobina dice, yo me voy a sacrificar y me voy a unir al hidrogenio. Entonces, así la hemoglobina esté unida al oxígeno en ese momento, por tratar de tamponar, por tratar de evitar que baje el pH dentro del hematíe, suelta el oxígeno, dice, adiós, y se va con el hidrógeno. Entonces, cuando el hidrogenión aumenta, cuando la concentración de hidrogeniones aumenta, mi afinidad por el oxígeno aumenta o disminuye. Disminuye. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que mi curva se desplace también hacia la derecha? La menor afinidad, perdón, claro, la acidosis, la mayor cantidad de hidrogeniones. Disminución de pH, aumento de hidrogeniones. Si aumenta el pH, bajan las hidrogeniones y se mueve hacia el otro. Así, así. Mira, aumento de hidrogeniones, ¿no es cierto? Si aumentan tus hidrogeniones, esto es igual a que baja tu pH. Y ahora vámonos al otro lado. Si te mueve hacia la derecha el aumento de temperatura, ¿qué te mueve hacia la izquierda? Disminución de temperatura. Si te mueve hacia la derecha el aumento del 2,3 difosfoglicerato, ¿qué te mueve hacia la izquierda? La bajada del 2,3 difosfoglicerato. Si te mueve hacia la derecha el aumento de hidrogeniones, ¿qué te mueve hacia la izquierda? La disminución de los hidrogeniones, que es igual al aumento de pH. Listo. Esos son los factores más importantes que van a desplazar mi curva hacia la derecha o hacia la izquierda. Y terminamos. Así hemos terminado. Preguntas hasta aquí. ¿Se han perdido en algún punto? ACV. Isquemia cerebral. ¿Todo claro? Un repaso de todo. Ya, más tardecito, más tardecito. ¿Qué hora es? Entonces, ya para que respiren su cerebrito un poquito, conversaremos un rato. ¿Puedo volver a explicar lo de la curva del P50 y el 27? Sí. ¿Puedo borrar eso? No puedo borrar, ¿ya? Para que no nos estorbe. Entonces, tenemos aquí la curva sigmoidea. Es una curva normal. De cada uno nos tomamos, se va a dibujar una curva así. Pero como yo sé que mi curva está en el punto normal y no está ni muy para la derecha ni muy para la izquierda, ¿dónde me fijo para medir que está en equilibrio? Me voy a fijar cuando sature 50%. Jalo de la saturación de 50% una línea perpendicular, ahí va, ahí, y debe de caer en 27. Este es
es el P50? Es la presión parcial de oxígeno que yo tengo cuando saturo 50%. Si mi P50, este es el P50. Y doctora, ¿qué quiere decir 27? Ah, la presión parcial de oxígeno. ¿Te acuerdas? Si tu presión parcial de oxígeno es 95, ¿cuánto saturas? 97. Si tu presión parcial de oxígeno es 40, ¿cuánto saturas? 75. Si tu presión parcial de oxígeno es 27, deberías saturar 50%. Deberías saturar 50%. Entonces, si mantienes esta relación, significa que está todo muy bien. Ok, check. Pero ¿qué tal si tu PO2, o sea, si tu P50, cuando tú saturas 50%, no cae en 27, sino cae en 45, como por acá? ¿Estarás bien? Está mal, ¿no es cierto? Y ahora te pregunto, ¿qué significa que caiga en 45? Que tu hemoglobina tiene más afinidad por el oxígeno o menos afinidad. Menos afinidad. Y ahora te pregunto, ¿y por qué? Podría ser por o bifosfoglicerato o y ya está. ¿Entendieron? Sí es práctico, sí sirve y es muy útil. A veces dicen, solo es memorizar, pero no, cuando uno lee el AGA, en el AGA te dan tu P50. Y entonces tú empiezas a revisar parte por parte. Estoy revisando captación, está ok. Estoy revisando transporte, está ok. Reviso sesión de oxígeno, P50, 45. ¿Por qué? Entonces empiezo a ver la temperatura, ¿está bien? Sí está bien. ¿El 2,3 bifosfoglicerato está bien? No está bien. Entonces hay que hacer algo más. Pero tengo que entender. Por eso voy en ese orden, por eso es que tengo que conocer todos estos parámetros. Porque si yo no los conozco, mi AGA me va a salir así. Y lo único que yo voy a fijar es saturación. Sí satura. Y está. Cuando en realidad puede tener metemoglobinemia, puede tener hemoglobina fetal, puede tener alteración del P50 y una infinidad de cosas. Por eso es muy importante saber y entender cada uno de los parámetros. ¿Sí? ¿Ahora sí? Listo. ¿Por qué la elevación del pH? Lo que pasa es que si bien es cierto, la hemoglobina en su gran mayoría está unida al oxígeno, a veces hay un pequeño porcentaje de hemoglobina pequeñito que se une a los hidrogeniones, que digamos, se contenta el 97% del oxígeno unido a la hemoglobina y el restante de la hemoglobina se une al hidrogenión, así se sangre arterial. El problema es que cuando los hidrogeniones escasean, empiezan a bajar, entonces esta pequeña cantidad de hemoglobina se queda sola, porque empieza a escasear, ya no hay hidrogeniones, esto desapareció. Como no se puede quedar sola, se puede hacer. Exactamente. Listo, chicos. Entonces, para bajarle un poquito a las revoluciones de esta clase tan teórica, recontra teórica, la próxima semana es nuestra última clase. Vamos a hacer espirometría. Voy a tratar de hacer la clase rapidito, 1 hora, hora y cuarto, todos los de ustedes. Y si quieren, en media horita, 40 minutos, hacemos un compartir. Pero no podemos compartir aquí, porque si no nos matan. Entonces, podemos hacer si quieren en el pastito, o si quieren nos vamos a la cafetería. No sé qué opinan ustedes. Como ustedes quieran. Entonces, si quieren se organizan, me avisan para que en qué participo, que no sean cosas muy difíciles que pueda sacar de la máquina extendedora. Voy a estar 48. Y bueno, para que terminemos felices. ¿Les parece? Sí. Ya, entonces organícense y me avisan y ya quedamos para la próxima semana. Hacemos rapiditos espirometría, básicamente es explicación de volumen. Me hubiera ayudado mucho que ya lo vengan, claro, ya lo vengan leyendo, revisando de la clase, pero si me dicen que están atrasados. No estamos hechos. Bueno, al menos volumen. Excelente.
Ya, básicamente la interpretación, ¿no es cierto? Es ese cuadrito. Entender qué significa cada uno de esos. Expiratorio, inspiratorio, forzado, ¿sí? Entonces, explicamos rapidito ese día, nos vamos directo al grano y de ahí hacemos nuestro comparativo. ¿Han avanzado algo ustedes en el transporte de gases o nada? Ya. Pero cuando lean ahora su guía, porque esto también está en la guía, al toque lo van a entender, porque ya está tal cual. Genial. Por ese lado. Por otro lado, ayer conseguí unas cuantas jeringas de Ara, pero no pude conseguir más para el día. Entonces les mostraré lo que es el dibujito una jeringa de Ara, para explicarles más o menos cómo es sacar gases arteriales. ¿Ya? No van a sacar gases arteriales, pero les voy a contar cómo es sacar gases arteriales. Esa es una jeringa de gases arteriales. Todo lo que les he estado explicando hoy día se puede evaluar sacando sangre arterial, no sangre venosa. O sea, la sangre venosa me sirve para infinidad de exámenes, millones. Pero para evaluar los parámetros que hemos aprendido hoy día, tiene que ser con sangre arterial. Y para sacar sangre arterial no es algo tan sencillo, es algo un tanto más complicado. ¿A qué me refiero? A que lo que yo tengo que pinchar es sí o sí arteria. Y como es un procedimiento complicado, ¿quién creen que es el encargado de sacar sangre arterial en un hospital? ¿De quién será la responsabilidad? Del médico. ¿Y quiénes van a ser médicos? Entonces, ¿de quién creen que va a ser la responsabilidad? No, eso no lo puedes sacar de primera. No. ¿Y el técnico? No. ¿A quiénes preparan para sacar sangre arterial? Pero, ¿qué pasaría si una enfermera saca sangre arterial? No pasa nada, pero no te... Puede, ¿no? O sea, si es una enfermera buena gente y que te quiere ayudar y que te leíste bien, te dice, bueno, ya, yo te ayudo. Pero si es una enfermera exigente o que sabe sus derechos, así, con su sindicato en la mano, te dicen, esa no es mi responsabilidad, chao. Doctor, ¿y cuándo ha sido la última vez que usted ha sacado? Ayer. Ah, lo de acá de... Así, también en la clínica va a sacar un bebito. Entonces sí, todos ustedes están en la obligación de sacar gases arteriales. Y ustedes dirán, pero yo voy a ser radiólogo, pero vas a hacer un internado y vas a tener que sacar gases arteriales. Vas a hacer un serús y vas a tener que sacar gases arteriales. Todas las demás especialidades, ninguna está exenta. Ninguna está exenta. Tal vez administración, pero lo mismo hacer un internado y un serús. Entonces, o enamoras a las enfermeras, a los técnicos, para que te ayuden, o ni modo, tienes que aprender a sacar gases arteriales. Entonces, es el futuro de todos. Por eso les quería contar. La jeringa de gases arteriales es una jeringa diferente, si se dan cuenta. ¿Qué les llama la atención? No, es una aguja más pequeñita de lo que se ve ahí. Es un poco más pequeñita. Ya, eso es de tapado automático. O sea, tú jalas, tú sacas la sangrecita y cuando terminaste de sacar, empujas esto ¡ping! Y se sella la aguja. Y con eso puedes destapar. ¿Algo más nos llama la atención? La tapita. La tapita. ¿Por qué las demás jeringas que nosotros usamos no tienen tapita? ¿Por qué no?
Exacto, ¿saben qué es lo que pasa? Cuando no sabemos sacar gases arteriales, lo que ocurre es que saco la sangrecita y me voy con las mismas al laboratorio. ¿Y saben qué pasa? Por esa puntita de la aguja empieza a fugarse el PO2. Si yo le saqué sangre a Ronald y tenía un PO2 de 95 y yo atravieso todo mi hospital con mi jeringa así, subo al segundo piso, espero a que me atienda, pongo mi jeringa, ¿cuánto de PO2 voy a tener? 50, 40. Y no porque Ronald esté mal, sino porque por esa puntita se han fugado los gases arteriales. Porque yo saco sangre arterial justo para evaluar gases. Y los gases se fugan, pues se evaporan, se van. Entonces, cuando yo saco gases arteriales, sello inmediatamente con esta tapita mi aguja, desenrosco porque todos los punzocortantes son peligrosos y le pongo esta tapita para sellar completamente la jeringa. Y así con su tapita verde es que yo lo llevo al laboratorio o lo mando al laboratorio. Otro detalle importante, estas jeringuitas son especiales y tienen heparina. La heparina lo que hace es... Exactamente, porque esta sangrecita no se puede coagular. O sea, hay procesos, hay exámenes donde yo sí quiero que mi sangre se coagule. Pero en este caso yo por nada del mundo quiero que mi sangre se coagule. Ahora, ¿cómo saco sangre arterial? A ver, ¿cómo se les ocurre? Ya saben el proceso de la venosa. ¿Cómo sacarían sangre arterial? Si les digo ahorita, sácame arterial. ¿No es más profundo? Ya, entonces primero, ¿qué es lo que tendría que ubicar? Mi arteria, ¿no es cierto? ¿En qué punto ubico mi arteria? Podría ser la carótida, ¿dónde más? Más fácil creo que Donde yo palpo los pulsos. Tengo que ubicar arteria. Y por anatomía ustedes saben que la arteria es profunda, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde la arteria es un poquito más superficial? Justo donde yo palpo el pulso. ¿Dónde palpo el pulso? En la muñeca, en el brazo, o sea, pulso radial, pulso humeral, pulso inguinal, popliteo, tibial posterior, pedio, carotidio, axilar. Ya de todos esos lugares yo puedo sacar sangre arterial. Donde yo palpo el pulso, ahí yo puedo pinchar y sacar sangre arterial. Ya, otro detalle importante que aumenta la complejidad. Que para que yo vea mejor una venita, ¿qué hacía para sacar sangre de la venita? La ligaba, ¿no es cierto? Ligaba el bracito. Para la sangre arterial no me sirve ligar. No ligo. Tienes que buscar, pero con tus deditos primero. Yo no ligo. ¿Y por qué no ligo? Miren, para las venas, la dirección de las venas es desde la punta de mis deditos hacia el corazón. Si yo ligo, entonces está retornando, se interrumpe, ¿y qué pasa con mi venita? Se hincha. Pero ahora la arteria, ¿cuál es la dirección? De mi corazón hacia los tejidos. Entonces, si yo ligo, se hincha acá. Y eso sí es que ligo bien, porque es más profundo. Entonces, tampoco funciona ligar. Por eso no es tan fácil. Pero sí es importante que todos lo hagan, porque va a ser pan de cada día. Otro detalle importante, entonces, lo primero que tienen que hacer para que sean muy buenos sacando ADA es palpar pulsos. Así que tienen 5 años para practicar y palpar el pulso de medio mundo. ¿A qué me refiero? Punto número 1. Yo palpo el pulso sintiéndose el latidito, ¿no es cierto? Una vez que he encontrado el latidito, voy a mover mis deditos de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, buscando sentir el grosor de la arteria. Que estas arterias radiales son bien delgaditas, a ver, sientan, son hilitos duros. Ya, una vez que ya siento el grosor de mi arteria, me doy cuenta también de la dirección que está yendo así. Entonces, identificando eso bien, ya tengo el 50% del procedimiento hecho. Si yo encontré mi arteria, sé de qué grosor es, en qué dirección va, ya el 50% de mi AGA está hecho. El otro 50% es pinchar. ¿Cómo pincha? ¿Cómo ingresa la aguja? ¿Paralelo? ¿En 45? ¿En 90? 90. En 60. ¿No ven por qué es oscuro? ¿En 90? Ahí entramos por ahí. Así es como. Así. Creo que es una pena
puede contaminar. Por eso tienes que ubicar bien a tu arteria, porque sí ha pasado que tú sacas y se salió sangre venosa. Otra vez. Por eso palpa tu arteria. ¿Y el color es igual? No. Sí, la sangre arterial es un poquito más clarita. A ver, acá vamos a buscar. Algo así es la diferencia. Algo así es la diferencia. O sea, es de la misma persona, pero este es un rojito más brillante, más claro. Y no porque esté anémico, sino porque está oxigenada esa sangre. Por eso es más claro. Entonces, número uno, como les digo, tienen que palpar. Una vez que ya han encontrado el pulso y que ya han determinado el grosor, ingresa la aguja en 90 grados. El ingreso de la aguja en 90 grados es poco a poco. No es más, si es más rápido duele menos y ¡zam! Igual le va a doler. Sacar gases arteriales sí duele. Entonces igual le va a doler. Pero el detalle está en que si yo voy poco a poco, mi riesgo de perforar una arteria es menor. Porque imagínense que atraviesen la arteria, esta es la arteria y ¡zam! La atraviesan. Cuando retira la aguja, va a sangrar por acá directo a tu jeringa, pero también va a sangrar para atrás y se va a hacer un hematoma. Y lo mismo pasa en el caso de las venas, pero la sangre venosa sale de a poquitos, pero la sangre arterial sale. Entonces la posibilidad de que se haga un hematoma es mayor y de que quede doloroso es mayor. Sí, es que tenemos en los dos, tenemos cubital y tenemos depende. O sea, anatómicamente puede haber variaciones. Y hay personas en las que tiene más gruesita una arteria que la otra. Y está bien, o sea, en el sentido de que tienes 2 puntos para que te saquen a la célula que necesitas. En la mayoría de personas sí sienten aquí en el cubital, pero mucho. ¿Sí ves? Ya, algo a tu favor. Ya, yugular es vena, pero sí de la carótida. ¿Saben a quién le sacamos sangre arterial de la carótida? A los niñitos, a los prematuros. ¿Por qué? A los prematuros, porque son cositas así chiquititas. Su pielcita es así como transparente. Sí, súper delgadita como gelatina. Y sus arterias pues son hilos así delgadísimos. Entonces, como no... la arteria es más delgadita que el calibre de mi aguja, buscamos la arteria más gruesa. ¿Y su arteria más gruesa? Y los neonatólogos, así que si quieres ser neonatólogo, en el caso de los prematuros no hay de dónde más. O sea, o sacas de ahí. Por eso valoran mucho a los prematuros cuando sacarles. Generalmente les piden antes de intubar. Si los van a intubar, ahí es cuando les piden. Si no, no. Pero sí sacan de esos casos. En un adulto bastante difícil. En el adulto con inguinal logramos bastante. No, lo más común para sacar sangre arterial es o sea, lo que dice el protocolo de la norma es que tú empiezas de distal a proximal para sacar sangre arterial. O sea, primero tú buscas en pulsos radiales. No encuentras, está muy delgadito, no se puede, vas a somerar. Mientras más se siente el pulso, es más cerca que está la arteria. Tienes que sentir no solo el pulso, sino palpar la arteria. Así como tú palpabas la vena, ¿te acuerdas? Decías desde aquí hasta acá, es gruesita ya. Tienes que palpar la arteria. Entonces, se le sube un poquito el nivel. ¿Entiendes? Imagino que primero muchas cosas en el caso de... Sí, además en el caso de perforar el bultito es más pequeñito y tu arteria tiene menor presión acá que acá y que acá. Pero hay situaciones en las que el paciente sinceramente no tiene acceso, entonces por eso te vas a morir o te vas a morir. ¿Dónde se En radial. Es lo que la norma dice. Entonces,
Entonces tienen que practicar palpando bastante. Otro detalle importantísimo es que la arteria duele. Y sí duele harto. En el caso de radial, la arteria está, miren, este es su canalcito. Y por este canalcito del carpo pasa arteria, vena, nervio, tendón. Con el tendón no es difícil, porque el tendón no late. O sea, vas a sentir algo bonito, pero no late. En cambio, equivocarte arteria-vena sí podría pasar. Cuando las venas son profundas y la arteria está latiendo cerca, piensas que late la vena y piensas la vena. Pero al toque te das cuenta porque vas a ver sangre de este color. Y vas a decir, ay, no, otra vez. Ahora, sacar sangre radial, que es la más común, duele bastante. Entonces, ¿cómo? Pero ya. El pulso, pero la arteria. ¿Y las personas que se cortan las venas? Se pueden cortar las arterias también si entra más profundo. Ahí sí es. Claro, porque vas a ver así. Y se pasa un mal y se le ve. Desfavorida. Otro detalle importante, tengan mucho cuidado cuando salen, como les decía. Si es que no sacamos bien, ¿se acuerdan cuando hicimos TENS? Cuando nos poníamos de electricidad, ¿tú empezaste a hacer esto? Cuando tú pinchas un nervio, sin necesidad de electricidad, entonces nunca pinchen si no están seguros de la arteria. O sea, si no saben que la arteria está ahí, la han palpado, la han sentido, la dirección, el grosor, todo. Cuando estás seguro, recién pincha. Porque si tú dices, anatómicamente ahí debe estar, y si no está, entonces, ¿cuál es mi consejo? Punto número 1, practiquen palpando pulsos a todo el mundo, diestra y siniestra, radial y humeral, al menos esos dos. Viendo televisión, conversando con alguien, en tu examen, palpa pulsos hasta decir basta. Si ya identificas tu pulso bien, tu arteria bien, ya tienes el 50% del trabajo hecho. El otro 50% nada más es pinchar, y eso es con la práctica. Entonces, hoy, en la práctica de hoy, básicamente, si han visto el protocolo, no está para hablar de sacar sangre arterial, pero sí quería comentarles eso porque es algo que todos van a hacer más temprano que tarde, diría yo. Entonces, tómenlo en consideración. Si tienen la oportunidad alguna vez de tomar gases arteriales, háganlo. Yo sé que puede ser un poco complicado, pero es que ese va a ser su día a día. Entonces, si tienen esa posibilidad, háganlo. Mientras más practiquen, mejor lo van a hacer, más rápido lo van a hacer. Y ya muchas veces es automático. Tú palpas y pinchas. Ya ni siquiera estás buscando nada porque ya te queda esa destreza. Entonces, no van a poder escaparse. Así quisieran, no van a poder escaparse. Entonces, como ya saben cuál es su destino, entonces es mejor que lo enfrenten y se pongan a practicar en radiales, en humerales. ¿Sí se acuerdan cuáles eran los reparos para encontrarnos, cierto? Tanto en radial como en humeral. Entonces, eso es lo que les quería explicar, lo que les quería contar. Entonces, en el próximo semestre, no me acuerdo ni qué tema, pero si es que hubiera la oportunidad del próximo semestre, podríamos hacer un año. Pero primero yo quiero que estén seguros ustedes de palpar los pulsos. Bien seguros. Doctora, ¿no puede decir qué horarios tiene el día? Please. Por fin. Ya, pero que me diga primero, ni yo sé. Ya está bien, les voy a contar cuando ni bien me digan. Es que recién creo que están en consejo. Primero ahí distribuyen las cargas y después nos avisan. Doctora, ¿cuál es el curso más pesado del próximo semestre? Llevan ustedes micro, llevan fisio y
Inmuno. ¿Éramos inmundo? Sí. No, físico. Bueno, ya. Micro y mundo. A ver, micro es muy bonito, muy bonito, pero es de harta, tienes que estudiar mucho, porque son muchas cositas. Me refiero a que tienes que saber de cada bacteria, las particularidades de cada bacteria, la patología que produce cada bacteria, cómo tratas cada bacteria, cómo identificas cada bacteria. No solo bacterias, hongos, virus. Entonces, si tuvieran la oportunidad de ir revisando las bacterias desde ahora, eso les va a aliviar mucho la cara. Doctora, ¿qué libro nos recomienda para concluir? No, más que un libro, hay unos videos. Es que yo soy muy visual, o sea, mi aprendizaje es bastante visual. Primero veo, escucho y después leo, porque si primero leo, me duele. Entonces, hay unos videos que se llaman sketch de microbiología. Y te cuentan una historia de cada bacteria. Entonces, cuando te cuentan la historia, te memorizas cada bacteria. Y es más fácil diferenciar. Por ejemplo, dice que el estafilococo aureus es como Moisés. En serio, de verdad. Muy chévere, no les digo que me queda para siempre. Sí, es sketchy. Sí, no se preocupen, no se llevan sus vacaciones, ¿no? O sea, lo que pretendo no es que estén encerrados en sus vacaciones memorizándose los libros, no. Pero sí les ayudaría que lo hagan con un poquito de anticipación para que no sea muy pesado para ustedes. Después estoy Inmuno es muy bonito, ya, muy bonito. Pero no sé por qué en la universidad, para mí, de ese semestre fue el más difícil. Pero es muy bonito. Después, cuando yo hice reumato, cuando ya hice la especialidad, entendí, o sea, dije, wow, es muy bonito, no sé qué, muy chévere. Pero no sé si tal vez era yo era la falla. Porque a mucha gente sí le gustaba Inmuno de mis amigos, y yo decía, pero es bonito. Entonces, no es de tanta memoria como micro. Micro sí es bastante información, mucha información. ¿Como embrión? Más información que Anatomía. sí, micro es más información. ¿Y como embrión? Sí, entre fisio y... ya no hablamos de fisio, algo de Inmuno, ¿no es cierto? Ya es algo así. Sí, o sea, era yo, no sé. Sí, entonces, por ese lado no se preocupen, yo les diría más, micro es bien chévere, bien interesante. Ahí todo lo que veían en Doctor House, así, esas bacterias raras, las van a estudiar ahora. La Yersinia pestis. O sea, no recomiendo verlo Pero para que te acaben las 9 temporadas, creo que son. Sí, no, doctora. Mejor mira Sketchy. Sí, y de verdad, eso es lo que me parece más práctico. Ya después, con ese conocimiento, hacen leen sus libros. Inclusive hay una canción del estafilococo. De verdad hay una canción del estafilococo para que aprendan sus toxinas. Pero primero empiecen con Sketch. Sí, véanlo. Ahora, no sé si en YouTube el Sketch está completo. Creo que solamente están de algunas bacterias. Ay, ¿y dónde usted lo veía? Es que me lo compré el pirata. O sea, lo vende. Así, lo tengo en mi computadora. Sí, no lo tengo acá. Lo tengo en mi tela. Ya en la siguiente clase me hacen acordar y las traigo. Sí, tengo Sketch de microbiología. Es un inglés. ¿Este en inglés? Que ya doble tarea. Traducir. Pero creo que tengo las transcripciones. Ya pues las traducen a Google. Ya les paso. Eso sí es muy bonito y muy interesante. Muy bien, chicos. Entonces, haremos el caso clínico para terminar. ¿Está bien? Ok.
clase y la aula que la de grupo. Ah, perfecto. Oye, ¿Por qué no pueden los otros? yo salgo de mi casa Ay, pues, o a sea, las 6 el y me doy número. yo a las 5. Exacto, las Para 19, eso me dio tal, y el Y horario. mi amigo me dijo que ¿cómo le das a eso que me pasa? Y Ese me acordé de me todo. voy a levantar a las 4 porque era muy cerca. No me pasó. Me tenía que pasar con el de las personales y de la biología. Ahora, yo me dije, ay, al diablo. Y no se Ay, lo sí, es diré. que como era, bueno, no era exactamente nueva, sino que como recién había ingresado como contratada, creo que por eso no lo vieron muy bien puesto. Pero ahora, en teoría, sí debería. Pues sí, No, en teoría, sino teóricamente. Ya está, a ver. ¿Quién lee con su hermosa voz? El caso aquí. Un punto en mi corazón. Ya, Carlos, cuando Carlos regresó a su apartamento a las 5 de la tarde, encendió su viejo calentador de queroseno. Había sido un día frío a finales de primavera y su apartamento del tercer piso estaba frío. Después de pasar una hora preparando la cena, comió mientras leía las noticias de la noche. Notó que su visión se volvió progresivamente borrosa. Cuando se levantó para ir a la cocina, se sintió mareado e inestable. Al llegar a la cocina, se desorientó mucho y se desmayó. Lo siguiente que recuerda fue despertarse en la unidad de cuidados intensivos del hospital. Sus amigos pasaron cerca de las 7 de la tarde y encontraron a Carlos inconsciente en el piso de la cocina. En la ambulancia lo llevaron inconsciente al hospital. Una muestra de sangre arterial extraída cuando llegó por primera vez al hospital muestra los siguientes valores. Nitrógeno 573 milímetros de mercurio, oxígeno 95 milímetros de mercurio, dióxido de carbono 40 milímetros de mercurio y monóxido de carbono. Monóxido de carbono 0,4 milímetros de mercurio. Muy bien. ¿Cuál de esos gases les llama la atención? ¿Alguno de esos les llama la atención? El oxígeno. A ver, el oxígeno en sangre arterial normal, ¿cuánto debería tener de PO2? 95. ¿Cuánto tiene? 95. En sangre arterial, o sea, sangre oxigenada, ¿cuánto de PCO2 deberíamos tener? 40. ¿Y cuánto tiene? El nitrógeno, como les dije, ni suma ni resta. Lo mismo. Y el monóxido de carbono, deberíamos de tener en sangre el monóxido de carbono. ¿Hemos hablado en algún momento del monóxido de carbono? No. Eso es lo que está anormal aquí, el monóxido de carbono. Ahora, ¿qué es lo que creen que le ha pasado a Carlos? ¿Cuál sería el diagnóstico para ustedes? Intoxicación por monóxido de carbono. ¿Y quién produjo el monóxido de carbono? Entonces, el monóxido de carbono no es normal, no está bien. Y sí produce intoxicación y sí mata. Inclusive hubo un caso sonadísimo hace 30 años atrás, que la hija de un ministro, así de alguien muy importante, se fue con su enamoradito, saliendo de la universidad, al hotel. Y fueron a un hotel que tenía cochera privada. Entonces llegan por la cochera y dejan el carro abierto, o sea, encendido. Y la habitación estaba al ladito. Y se durmieron. Y toda la noche se produjo monóxido de carbono. Y al día siguiente fueron a despertarlos, a botarlos, y estaban muertos. Eso fue en Arequipa. Me imagino que sí le hicieron los estudios, sino que resonó mucho este caso porque era pues la hija de alguien así muy importante. Entonces, el monóxido de carbono sí mata. ¿Y por qué mata? Porque se ubica en dos puntos de... ¿Se acuerdan los asientitos donde se ubican las moléculas del oxígeno? El monóxido de carbono ocupa esos asientos.
2, 3, dependiendo de la intensidad y el tiempo que están expuestos. Y lo que hace el ubicarse ahí es que se transporta menos oxígeno, porque obviamente hay menos espacios donde se va a ubicar el oxígeno. Y el problema está que nosotros tenemos puntos de quimiorreceptores que controlan nuestra respiración, y estos quimiorreceptores trabajan de acuerdo al CO2, sensan CO2. Si tengo más, tengo menos. El detalle está en que no sensan monóxido de carbono, y yo puedo estar llenecita de monóxido de carbono y mis quimiorreceptores no se dan cuenta, y yo estoy como si nada, no respiro ni más rápido ni más lento, como si nada, y de pronto me empiezo a dormitar, desmayada, muerta. Entonces ese es el problema del monóxido de ahí debe de ser, ya no me acuerdo, que ya me contaron esta historia. Dice 21 de diciembre de 2004. Está en la página. Yo entonces, miren, las mediciones de qué gas en sangre muestran anomalías en la presión o presiones parciales. CO, ¿no es cierto? El monóxido de carbono no es normal. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de saturación de la hemoglobina por oxígeno en sangre arterial normal? Para un PO2 que hemos visto de 95, ¿cuánto era la saturación normal? 97. 97. Bueno, ¿cuál es la cantidad máxima de oxígeno en 100 mililitros de sangre que se transporta? Acá dice, en una premisa anterior, que la saturación es del 50%. ¿Se acuerdan cuando la saturación era del 100%? ¿Cuánto de oxígeno se llevaba en 15 gramos de hemoglobina? 20 20. Y en este caso, si su saturación es al 50%, Serían 10. nos dice acá de la curva de disociación de la hemoglobina. El monóxido de carbono, ¿hacia dónde mueve la curva? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Menos afinidad. Derecha. Menos afinidad. Miren, esa es la curva de disociación. El CO, ¿qué es lo que ocurre acá? Así como cuando decíamos que los hidrogeniones subían un montón y la hemoglobina buscaba tamponar para que no se acidifique el medio, cuando el CO empieza a subir un montón en grandes cantidades, la hemoglobina también busca tamponar para que no haya daño en el eritrocito. Entonces nuevamente la hemoglobina suelta el oxígeno y se va a unirse al CO buscando tamponar, frenar ese exceso. Entonces, si hace eso y suelta al oxígeno, ¿habrá mayor afinidad o menor afinidad? Menor afinidad, ¿no es cierto? Porque está junto con su oxígeno. Vean que hay mucho monóxido de carbono, suelta ese oxígeno y se une al monóxido de carbono. Entonces, esa unión hace que tenga menor afinidad por el oxígeno. Y por ende, mi curva, si tiene menor afinidad, se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia la derecha. Esta pregunta de acá, las dos que siguen son bastante teóricas. ¿Se acuerdan que hemos aprendido que para un PO2 de 104 la saturación es 100? Para un PO2 de 40 la saturación es 75. Para un PO2 de 20, en este caso la saturación, o sea, el volumen de oxígeno que lleva es de 2.5 mililitros. Y de la misma forma, esta pregunta de acá, ¿cuánta afinidad tiene? Eso no se calcula, o sea, es algo teórico. ¿Cuánto de afinidad tiene el monóxido por la hemoglobina en comparación del oxígeno con la hemoglobina? Si tú pones a competir los dos, el monóxido es más afín que la hemoglobina, con la hemoglobina que el oxígeno, le gana en afinidad. ¿Cuántas veces le gana en afinidad? 238 veces. Dice, esperaría que el trastorno de Carlos se acompañe de hiperventilación. Les dije, ¿despierta quimiorreceptores? No despierta quimiorreceptores. El problema no está en el PO2, el PO2 está normal, el problema es que hay un exceso de monóxido y no despierta quimiorreceptores.
Entonces no va a haber ni hiperventilación ni hipoventilación hasta que se muera. Ya cuando se muere, fundamentalmente la condición de Carlos es un problema de transporte, ¿no es cierto? Porque sus pulmones están bien, sus tejidos están bien. El problema está en el transporte, que se ha unido el monóxido a la hemoglobina. Entonces es a nivel del transporte. Esta pregunta es bastante bien rara, porque dice, con respecto a la fisiología de la respiración externa, el trastorno de Carlos es muy análogo a... La verdad es por descarte que se saca. Vértigo no es un síntoma. Hipoventilación inducida por barbitúricos, no, porque no es que el CO ha parado su diafragma sigue trabajando, el problema está en la sangre. Y así como en la anemia, el problema está en la sangre porque hay pérdida de sangre, esa sería la señal. Pero esta de acá, la última, sí sería muy importante. Les llega Carlos con intoxicación de monóxido a la emergencia, ¿y ustedes qué hacen? ¿Cómo lo salvan? Acá dice cómo, no, o sea, ¿qué no haces? No aumentas el pH. Entonces, ¿qué sí haces? Le das oxígeno, le das CO2, los dos puntos para desplazar al monóxido de carbono. Exactamente, para botar al monóxido de carbono. Y en tercer lugar, hasta le puedes transfundir sangre, porque la hemoglobina de esa sangrecita que tú estás poniendo no está intoxicada. La hemoglobina que tiene Carlos en ese momento está inutilizada por el monóxido y necesitan sus tejidos oxígeno. Entonces, ¿cómo van a conseguir oxígeno? Poniéndole hemoglobina. Y ese es el caso. ¿Listo? Queda uno más, esa es su tarea, que son un par de preguntitas más. ¿Listo? Muy bien, chicos. Cuando pasa eso, ¿también se llama methemoglobina? No, porque en este caso el núcleo del hierro ferroso no se está convirtiendo en férrico. En este caso, la hemoglobina se está saturando en vez de CO2 o en vez de oxígeno, monóxido de carbono, otro elemento diferente.